Ahí está, está grabando. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, bueno, mi nombre es Lucía Gargallo. Yo soy licenciada en fonoaudiología, docente de neurofisiología de segundo año. A muchas les veo cara conocida, otras tal vez las tuve y no me acuerdo. Bueno, no hace tanto que me recibí. Voy a intentar transmitirles la poca experiencia todavía que tengo en esta área. Bueno, la idea es que me paren cuantas veces necesiten, es que sea dinámico. Y bueno, nada más creo. Bueno, yo me dedico, digamos, específicamente a disfagia en general cuando, digamos, cuando trabajamos con disfagia abordamos otras cuestiones porque son pacientes que tienen una patología neurológica de base. Entonces, en general, también hacemos algo de lenguaje, algo de estimulación cognitiva. Es raro encontrar una zona que solamente haga disfagia, ¿bien? Al menos acá. Trabajo en el ámbito privado, en una clínica de neurorehabilitación en Funes, que es un muy lindo grupo de trabajo. Y después trabajo mucho en domicilios. Ahora les voy a ir contando, pero es bastante habitual que los pacientes con patologías neurológicas estén en su domicilio con módulos de internación domiciliaria. Así que, bueno, más o menos esos son mis dos campos de acción. Bueno, yo sé que hubo antes dos charlas, tal vez esto ya lo vieron. Yo voy a repasar algunos conceptos como para entrar un poco en tema, ¿bien? Bueno, deglución ustedes ya saben, es un proceso que implica mover una sustancia de la boca a través de la faringe y esófago hasta el estómago. Esa sustancia puede ser cualquiera, digamos, de saliva, líquido, sólido y semisólido. La disfagia es la dificultad para deglutir e indica una incapacidad en trasladar esa sustancia que está en boca hasta el estómago, con normalidad, porque ocurre en muchas patologías en que ese traslado se logra, pero no con las características normales, ¿bien? Bien, hago un breve repasito de esto. Yo no sé, ¿ustedes vieron algo de esto en las dos clases anteriores? Nada, bueno, igual voy a hacer un breve repaso para no extenderme tanto y poder llegar a la parte del rol, que es lo que me toca. Bien, la deglución la pueden encontrar dividida entre 3 o 4 etapas. En general, en la actualidad ya son 4. Puede variar el nombre de las dos primeras. Pueden encontrarlas así, oral o transporte, o pueden encontrarla como preparatoria oral y oral. Es lo mismo. Bien. La etapa oral y de transporte son voluntarias, y la etapa faríngea esofágica son involuntarias. Bien. La etapa oral básicamente es desde que ingresa el alimento en boca, y si es un semisólido o un sólido, la masticación y la formación del bolo. Bien. Y la etapa de transporte ya es el traslado de ese bolo a la parte posterior de la boca, para lo cual la lengua, digamos, la punta de la lengua entra en contacto con el paladar, se forma un plano inclinado y va descendiendo ese bolo. En ese momento ya hay, digamos, contacto entre lengua y pelo del paladar y los pilares, que hacen que se forme una cavidad con presión negativa, y esa presión es la que va tirando el bolo hacia la faringe. Para que esa cavidad se forme, yo necesito, además, que los labios estén cerrados, que son como la primera válvula, digamos, de cierre que tenemos en la deglución. Bien, etapa faríngea es la etapa más compleja, dura nada, menos de un segundo, pero ocurren un montón de cosas en esta etapa. Es involuntaria, y en pocas palabras, para no extenderme, lo que ocurre es que, por un lado, el velo se adosa con parte posterior de la faringe y se cierra el paso hacia la nariz, para que el alimento no vaya hacia la nariz. Y después, por otro lado, lo que ocurre es que se adelanta la laringe, desciende la epiglotis,
y se cierra la glotis porque se juntan las cuerdas vocales y las bandas ventriculares. Entonces, de ese momento se evita que el alimento pase a vías aéreas. O sea, hay un cierre, digamos, hacia arriba, hacia fosas nasales, y después hay otro acá adelante, ¿no? Que es el que impide que el alimento vaya hacia vías respiratorias. Todas esas son válvulas, ¿bien? Reflejas que actúan a partir del contacto que va haciendo ese bolo con todos los receptores que están. Para que eso ocurra con normalidad, yo necesito indemnidad sensorial, es decir, que esos receptores puedan captar esa info. Que no haya lesión en, digamos, en la llevada de esa información hacia la corteza y que baje esa información también. Y además necesito que la musculatura esté óptima, porque si está hipotónica o demás, también van a aparecer dificultades. Bien, y la etapa esofágica, que comienza cuando ese bolo ya transitó por la faringe y entra en contacto con el esfínter esofágico superior. Bien, digamos, por una cuestión de que entra en contacto con los receptores, ese esfínter se abre, ese bolo desciende, y por movimientos peristálticos atraviesa todo el esófago hasta llegar al estómago. Bien. Muy breve, pero es complejo realmente todo. El inicio de la dilución, como yo les dije, puede ser voluntario o involuntario. La dilución voluntario consciente se inicia en corteza cerebral y es regulada por mecanismos subcorticales. ¿Bien? Por otro lado, la involuntaria o inconsciente es regulada por el tronco encefálico, sucede una vez por minuto, normalidad, aumenta durante el proceso de masticación y disminuye durante el sueño. ¿Bien? Debido a particularidades anatomofisiológicas, como la existencia de la encrucijada aerodigestiva, ahora les explico qué es, el proceso deglutorio debe contar con mecanismos efectivos para la protección de la vía aérea y coordinación con la respiración. ¿Qué pasa? La faringe se comparte tanto para la respiración como para la deglución, ¿bien? Entonces, es crucial que cuando nosotros tragamos, digamos, el centro neuronal de la deglución inhiba al respiratorio, se produzca una apnea, se produzca ese cierre de la glotis a través de las cuerdas vocales, y ese alimento no pase faringe y vía respiratoria, que es lo que hace el aire, sino que se vaya hacia el esófago. ¿Bien? A eso se le llama encrucijada aerodigestiva, porque eso tiene que funcionar perfecto, porque el camino es el mismo, digamos, el de la faringe. Bien. Y en cuanto a los tipos de disfagia, hay distintas formas de clasificarlas, vamos a ver otras, pero la más común es que lo dividamos según la etapa que se afecta en orofaringia o esofágica. Orofaringia, como el nombre lo indica, tiene que haber una falla, digamos, o en la etapa oral, de transporte, o faringia, o en las tres. Y esofágica es meramente a nivel del esófago, que en realidad es poco frecuente que nosotros abordemos ese tipo de disfagia, porque por lo general, ahora van a ver, están causadas o por cuerpos extraños, por tumores, bien, que llevan otro tipo de tratamiento. Bien, ¿estamos hasta acá? Cualquier cosa me van frenando. Yo traje para que ustedes vean acá una deglución normal y una biodeglución anormal, donde hay disfagia. ¿Alguien vio alguna vez una biodeglución? Bien, algunas sí, otras no. Es un estudio que se hace en una sala de rayos, en donde el paciente, digamos, entra o parado o sentado generalmente, porque está en silla de ruedas, tenéis como las placas de radiografía hacia los lados y al frente, y se le administra, si es posible, 3 consistencias: líquido, semisólido y sólido, teñido con una sustancia que se llama bario. Una sustancia de contraste, se filma toda esa radiografía, digamos, entonces uno puede ver bien cuál es el trayecto que sigue eso que se ingirió, ¿bien? Dónde queda pegado, si pasa vía respiratoria, si no, si se cae antes de que esté el disparo deglutorio, si efectivamente los adosamientos se están produciendo, da mucha información.
más de la que podemos ver en el informe. En general es muy rico verlas, más allá de leer el informe. Bueno, vamos con una dilución normal. Esta, yo la busqué de YouTube, no sé por qué le está dando con esto que parece, me hace acordar a donde ponen la mayonesa y el ketchup. Pues no es ni una mamadera, no sé qué. Bueno, no es lo ideal. En general se lo dan con cuchara, salvo que sea un bebé, que es la mamadera que usa habitualmente. Se le piden los instrumentos que usan habitualmente. Y aparte van a ver que acá no mastica, por lo cual no sé si es un líquido, pero ahora van a ver que es normal. ¿Ven? Pasa rápido. Si ustedes cuentan el tiempo que tardó en el disparo del glutorio, es nada. Sigue acá, no se viene para adelante. Hay otra. Tampoco se le cae por acá. Bien. Y ahora vamos a ver. Esta bioevolución es horrible. O sea, le pasa todo lo que le tendría que ocurrir. Fíjense ya, miren, los movimientos son todos trabados, ¿no? Se acumula todo ahí. Esto no debe ser será un semisólido, pero fíjense, ¿qué pasó acá? Acá. Claro, se está cayendo, pero tragó. Esto es, digamos, está cayendo la alimentación antes del disparo del glutorio, o sea, no mandó la orden, es decir, su cabeza no se enteró que está tragando. Fíjense lo lento aparte, ¿no? Lento, lento. Bueno, esto tendría que seguir por acá. Ya se vino para acá adelante que hay un espacio que se llama valécula, que es anterior a la glotis, y ya no es buen signo, digamos, porque si la persona no puede sacarlo a eso, hay gente que puede, pero si no puede sacarlo y volverlo a la otra parte, eso directamente va a penetrar y aspirar a vías respiratorias. Ahí tragó, pero yo se le había quedado, fíjense cómo le queda todo acá, acá adelante. Bueno, esto ya lo aspiró, ven acá. Uy. ¿Ven? Esa liñita que salió acá, ya se fue a vías respiratorias. Saben que esto cierro porque después se pone la propaganda a servir. Bien. Bueno, yo más o menos para que tengan una idea, digamos, de qué es lo que uno ve en la videodeglución. Después, si quieren, hacemos un curso de análisis de las videos. Bien, bueno. Entonces, la disfagia no es una enfermedad, ¿bien? Es un síntoma que se manifiesta, digamos, por alguna patología que hay de base. Esa patología, vamos a verla acá en las disfagias orofaringeas, puede ser o bien neurológica, que es lo más frecuente, bien, como consecuencia de una ACV, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, bueno, Parkinson, Corea, ataxia, síndrome cerebelosos, procesos musculares, como la miastenia es la más frecuente, algún proceso local obstructivo, bien, un tumor o alguna fibrosis que hay digamos, en algo del tracto que ocasiona esa disfagia, y trastornos funcionales que no son muy frecuentes, en general tienen que ver con las disfagias esofágicas, que es cuando hay alteraciones en el esfínter esofágico. Ese esfínter no funciona bien, entonces en ocasiones, digamos, el alimento no sigue bien el tránsito. Pero lo que más van a ver en la clínica son estas, digamos, por enfermedades o neurológicas o neuromusculares. Bien. Bueno, las esofágicas ya les dije que están causadas en su mayoría por cuestiones orgánicas. En general es por eso. Y hay otras clasificaciones que es lo mismo, pero las clasifica de otro modo, por si alguna vez lo ven así. Disfagias neurogénicas
que son las más frecuentes, las ocasionadas por alguna lesión o del sistema nervioso periférico o central, que pueden ser agudas, como el ACV o los traumatismos craneoencefálicos, y esto van a ver que yo lo voy a repetir varias veces, porque no es lo mismo cuando la patología base es aguda, cuando es crónica como el Parkinson o una distrofia, o cuando es progresiva como el ELA, ¿bien? Cuando es aguda, es un evento, digamos, brusco, de repente, pero en general la persona nunca va a estar peor que el día posterior que le ocurrió eso. Eso no progresa y en general todo lo que uno hace sirve para que se recupere. Puede que se llegue hasta una meseta y digamos, bueno, llegamos hasta acá, pero nunca va a estar peor que el día posterior a que tuvo el evento, ¿bien? Distinto el Parkinson o el Alzheimer o distrofias que avanzan en el tiempo re lento, tal vez la persona está 20 años con Parkinson, y que entonces nosotros vamos haciendo como un acompañamiento, porque inicialmente no va a tener dificultades de esa persona. Es como que uno va acompañando, intenta enlentecer esa etapa. Y tampoco es lo mismo en las progresivas como el ELA o la esclerosis múltiple, sobre todo el ELA, que estamos a contrarreloj, porque son enfermedades que cada 3 meses el paciente está peor, peor, peor. Yo ahí les traigo un caso clínico para que vean, incluso lo que tiene esta enfermedad es que capaz lo que hicimos hoy que funciona, dentro de 3 días tiene un brote o una semana y no funciona más. Es muy importante la causa porque va a cambiar mucho en nuestro abordaje. Bueno, disfagias estructurales, que es lo mismo que veíamos antes cuando están ocasionadas por hay alguna falla a nivel estructural, digamos, un tumor o alguna alteración congénita. Y las disfagias asociadas a enfermedades respiratorias como, por ejemplo, el EPOC, esa es la más frecuente. Yo alguna vez creo que he visto algún paciente con disfagia por esta cuestión, que en realidad, digamos, falla los mecanismos respiratorios, pero no por una cuestión de glutonia, ¿no? Sino que ahí hay otro proceso de base. Bueno. Bien. Bueno, llegamos a nuestro rol. ¿Qué pueden ver ahí en las imágenes? Bien. ¿Qué ven? Díganme, ¿qué diferencias ven, por ejemplo? Las edades de los pacientes. Las edades de los pacientes, bien. El estado del paciente. El estado, hay pacientes que están internados, otros que no, que están en el consultorio. Bien. ¿Y qué más se ve? Claro, distintos abordajes. Bien. Nuestro rol va a estar, digamos, influenciado por la patología base, que es lo que vimos recién, por la edad del paciente. No es lo mismo un niño o un bebé que no tuvo experiencias orales, en donde yo tengo que habilitar esa zona por una zona en desuso, que un adulto que tuvo una vida normal y de repente le ocurre algo y eso empieza a fallar. Yo ahí rehabilito una función y en el niño muchas veces la tengo que habilitar a esa función. Bien. Bien, entonces va a variar en función de la edad de ese paciente, de la patología de base y también de las características de esa patología. No es lo mismo nuestro rol con pacientes, más allá de la edad, que puedan colaborar, que con pacientes que por más que sean adultos, no puedan colaborar, o porque tienen algo cognitivo, o porque la parte motora está tan afectada, que aunque yo le pida que saque la lengua, estire el brazo. ¿Bien? Eso también va a cambiar. Y después vamos a ver bien los recursos, que yo le traje algo para que miren. Bien. Sí o sí, cuando nos dedicamos a esta área, tenemos que trabajar en equipo. En ocasiones no es tan fácil. Yo creo que en donde mejor se debe lograr el equipo debe ser en los sanatorios, ¿bien? En donde primero que el paciente está internado, entonces vos ya tenés toda una historia clínica de ese paciente. Yo creo que ahí debe ser lo más dinámico. No obstante,
cuando trabajamos o en consultorio, como trabajo yo, o en domicilio, que es en donde más se ve la disfagia, sí o sí tenemos que tener contacto, digamos, con todas estas personas, o sea, sí o sí con el neurólogo. Miren qué mal que escribí neurólogo, le agregué una letra. Nutricionista un montón, ahora van a ver, porque nosotras vamos a tomar muchas decisiones en cuanto a la dieta, no en cuanto a qué cantidad, digamos, de ingerir, pero sí de qué manera, bien, y hasta qué momento, y cuándo ir mezclando una alimentación oral con una alimentación que va por botón. Realmente esas decisiones son nuestras y o sea, los demás profesionales descansan en nosotras. A ese nivel. Dicen, bueno, preguntar a la FONO, a ver qué opina. Si la FONO dice, probamos. Bueno, kinesiología, sobre todo los que hacen kinesio respiratoria. Yo estoy un montón en contacto con kinesiólogos respiratorios. Saben un montón de cuestiones a nivel de valores respiratorios que nosotros no manejamos, pero que necesitamos saber en ese paciente cuando el paciente tiene una traqueotomía, un balón, está con oxígeno, porque todo eso incide. Bueno, neumonólogo y enfermero y o cuidadores, también agregaría acá, porque muchos de los que están en domicilio tienen cuidadores. Y sí o sí tenemos que tener en cuenta a ese paciente, sus características, sus deseos, y a la familia, si es una familia que acompaña, si es una familia que no acepta la enfermedad que tiene la persona, en fin. Eso hay que tenerlo en cuenta sí o sí, ¿bien? Es más, hay en patologías en que pesa más la decisión de esa familia y del paciente que lo que uno considere, digamos, que sería mejor. En las patologías en que no hay un final anunciado, como en las esclerosis, realmente hay que tener en cuenta cuáles son, digamos, los deseos de ese paciente y de esa familia, si pasar por un montón de cuestiones o tal vez no. Bien. Bueno, como fonos vamos a intervenir en 3 momentos. Podemos intervenir en todos, en algunos. Evaluación, que ahora van a ver que hay distintos tipos de evaluación. Diagnóstico y tratamiento. Bien. Evaluación clínica. Es la búsqueda de signos y síntomas que sugieran que el paciente se encuentra en riesgo de padecer una disfagia. Tiene que ser organizada, clara y simple para identificar factores de riesgo. Bien, es como una super historia clínica, la evaluación clínica. Si es un paciente que está en un sanatorio o un hospital, tal vez mucha de esta info la tengamos y si no, la tenemos que ir recabando. Bien. De todos modos, aunque ustedes van a ver que les parece mucho, esto se hace en un día que lo vemos a ese paciente en consultorio o en el domicilio, lo hacemos a esto, porque muchas cosas las vamos viendo en el primer contacto con el paciente. Observar es muy importante. Hay veces que hay cosas que no hace falta ni preguntarlas, quizá observando nos vamos a dar cuenta. Bueno, esa evaluación clínica tiene que tener el diagnóstico neurológico, o sea, nos tienen que dar el diagnóstico, por todo lo que explicábamos antes. El nivel cognitivo, esto que les decía, más allá de la edad, para saber si es un paciente que va a poder responder ciertas órdenes que nosotros le demos o no. Por supuesto que si un bebé o un niño no. Praxias orofaciales, las clásicas praxias, bien, juntar los labios, mostrar los dientes, tirar un beso, soplar, inflar mejilla, etcétera. Porque toda esa musculatura nosotros la usamos en el proceso declutorio. Si es un paciente que no puede colaborar, vamos a tener que presentarle algún objeto, bien, ejemplo, una cuchara vacía, a ver si la toma. A veces en los adultos a la orden no lo pueden hacer, pero vos le presentás una vela y soplan, bien, hay que presentarle algún objeto a ver qué resulta. Eso va a tener que ver mucho también con el tono muscular de esa persona, que también lo vamos a notar a simple vista. Bueno, la sensibilidad extra e intraoral,
esto en general está alterado. O en los ACV suelen tener menos sensibilidad, digamos, del lado que tienen hemiparético, después la suelen recuperar y suelen ser, digamos, más sensible de lo normal las encefalopatías, o sea, las parálisis cerebrales, ahí suelen tener como más exacerbado toda la sensibilidad. Se les puede preguntar, porque hay muchos pacientes que pueden responderte qué es lo que sienten, se puede darle golpecitos, pellizcar, ir adentro de la boca con un hisopo, ir tocándolo a ver si hace algún gesto. Cuando no pueden hablar nos tenemos que valer un montón de los gestos. Ese hisopo puede estar mojado, qué sé yo, en limón, en algo ácido, de un lado o del otro, para ver, nosotros lo que queremos ver es si hay algo de sensibilidad, si los receptores actúan o no, o en agua un poquito caliente, o bien fría. En general los extremos son a los que más responden. Bueno, la postura general, que es muy importante para el proceso deglutorio, si tiene control cefálico, si se puede quedar sentado, como, digamos, si está inclinado hacia un lado, que eso a veces pasa en las hemiparesias. Bueno, después la nutrición, ahí me va a interesar no solo cómo está ahora, ¿no? Si digamos, por cómo está alimentando en ese momento y cuán nutrido o no está, sino también la historia alimentaria, y esto es sobre todo importante para los bebés o los niños. Yo, por ejemplo, tengo una paciente bebé niña, la única que tengo, porque en realidad yo hago adultos, que tiene 2 años y ella hasta los 3 meses tomó la mamadera, nació con una patología genética, a los 3 meses hace como una neumonía y le colocan el botón y de ahí en adelante nunca más experimentó nada por boca, ¿bien? Entonces, por más que a mi consulta llegue a los 2 años, es una nena que prácticamente no tuvo experiencia, ¿bien? Entonces es importante saber cómo se alimentó. Bueno, piezas dentarias, esto sobre todo para los adultos, para ver si vamos a poder contar con un proceso masticatorio o no. Malformaciones, esto sobre todo para niños, que hay malformaciones en paladar, a nivel mandíbula, porque eso también va a seguir en el proceso masticatorio y deglutorio. Hay veces que las deformaciones son tales que la lengua nunca puede tocar el paladar, ¿bien? Bueno, sensaciones que tiene ese paciente, si nos puede responder. Ellos te dicen, siento que me ahogo, siento que la comida me queda acá, tengo que tragar 2 veces. En general, el que puede hablar dice qué es lo que siente. Y la evaluación de pares craneales, que medio que se va haciendo con todo lo otro que uno va preguntando. ¿Bien? Yo ahora les voy a mostrar, hay un montón de guías o de protocolos como para evaluar puntualmente, pero al menos en mi experiencia es raro que lo hagamos por completo, ¿no? Pero sí que de todo esto tenemos que tener algo de información. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Bien. Eso que vimos recién es la evaluación clínica. Ahora van a ver que vamos a pasar a la evaluación con alimentos y a las evaluaciones instrumentales que son la biodeglución y eso. En general, en el mismo momento que hacemos evaluación clínica, antes de pasar a probar con alimentos, si es que después de la evaluación clínica nosotros decidimos, che, sí, es un paciente que yo puedo probar hoy, darle una cucharadita de agua. Tal vez no se puede. Pero si tomamos esa decisión, en general, en esa evaluación clínica, agregamos evaluar el reflejo deglutorio, que lo podemos ver a simple vista. ¿Cómo piensan que nos podemos dar cuenta si la persona traga o no? Movimiento. Tocando, si hay otra forma más, que la ves así, sin tocar. No, eso ya sería como más exhaustivo. Yo llego y ya me doy cuenta si está tragando. ¿Se le cae saliva? Claro, tal cual.
La deglución espontánea, lo más fácil de cuenta es si un paciente se le cae saliva, más allá de que puede ser porque, digamos, la musculatura orofacial no esté con un tono muscular adecuado, pero si yo le pido que abra la boca y yo veo acá saliva y atrás saliva y moco generalmente, eso es indicativo de que es digamos, una persona que tiene un disparo deglutorio menos frecuente de lo que debería. Porque nadie produce más saliva, todos producimos la misma cantidad. Lo que ocurre es que hay gente que traga menos veces de lo normal. Entonces vemos esa acumulación. No obstante, eso es un disparo deglutorio espontáneo. Bien, en ocasiones ocurre que ese disparo está enlentecido, pero cuando yo le presento comida, como ahí hay otra info, porque él ya lo vio, lo olió, se lo pongo en boca, lo siente, bien, incluso si puede llevarse la mano, la cuchara, todo eso le va dando información al cerebro. Entonces puede ser que este disparo esté enlentecido, haya menos veces lo normal, y que el otro disparo sea correcto, bien. Eso también a veces yo le doy una cuchara vacía, sin nada, o con una gotita de agua nomás, para ver si cambia, digamos, ante la presentación de un objeto, cuando ya no digamos, es voluntaria ese inicio deglutorio. Bien, bueno, este reflejo se desencadena en el pilar anterior, base de lengua y pared faríngea posterior, se potencia a medida que ese bolo de alimento se va trasladando sobre esa cavidad oral hacia la cavidad posterior de la faringe. ¿Cómo lo evalúo? Estímulo de zonas receptoras por presión o por temperatura o estímulo gustativo. Esto es si yo no me puedo dar cuenta así a simple vista, hay unos hisopos largos, yo ahí los tengo, lo mismo que hicimos antes para ver la sensibilidad, se toca atrás los pilares y debería producirse el reflejo deglutorio. A ese hisopo se lo puede estar en el freezer y ponérselo helado, o lo podemos mojar en limón y se lo ponemos con limón. Eso es generalmente alguna de las cosas que hacemos porque es lo que más a mano tenemos. Siempre bilateral, porque por ejemplo en los ACV en general hay un lado que va a responder menos que el otro. Bueno, y esto que yo le decía, que las temperaturas frías y sabores ácidos siempre dan más info, es lo que más usamos. Bien, ese reflejo puede estar presente, ausente, o puede haber menos disparos por minuto. Y el reflejo tusígeno, que es un reflejo muy importante porque es protector, bien, porque este reflejo lo que permite es que ese alimento que yo les decía antes, que veíamos en la video, que se iba como si fuese a moléculas, si hay un buen reflejo tusígeno, probablemente la persona tosa y eso lo pueda mover, ¿bien? Esa es la función de la tos. Deberíamos poder evaluar las dos, digamos, tos voluntaria, o sea, que yo le pida al paciente y tosa, pero eso no siempre se puede, y tos refleja, que es básicamente que volvamos a tocar, estimular algún pilar posterior a ver si se produce la tos. O en los pacientes que tienen traqueotomía, cuando los aspiran, deberían toser. O sea, cuando los aspiran, ahí debería aparecer sí o sí la tos. De todas maneras, aún estando esa tos, a mí me ha pasado que son pacientes que después de alguna biodevolución y se aspiraban, y cuando les ponían para aspirar, tosían, y después la video les daba a la miércoles. O sea que no es algo tan certero, pero bueno, sirve escuchar la tos del paciente, sobre todo para ver si es efectiva, si es una tos como toseríamos nosotros, o es una tos. La mayoría de los que tienen lesiones neuromusculares, vos le decís, bueno, tosé con toda tu fuerza. Listo. Y eso no mueve nada, porque más, si ustedes lo intentan hacer a eso, ahora, háganlo, a ver, tosan así. ¿Dónde hacen fuerza? Acá, ahora tosan de verdad. ¿Dónde hicieron fuerza? Acá, acá. Entonces, esa tos no sirve. Si podemos evaluarla, yo tengo alguna paciente que me río porque que no trabajo difagia,
que trabajo cuestiones neuromusculares y respiratorias, que les digo, pero no puedo creer que todas están mal. Hacen así, nada más. Bueno, eso cuando está muy, muy comprometido toda la cuestión neuromuscular. ¿Bien? Bueno, y después también se puede medir, yo tengo acá, bueno, los kines tienen un montón de aparatos y le pueden, si es un paciente que está con kine respiratoria, le pueden preguntar, pero si no, este aparatito, que es un pico de flujo aspiratorio, después yo les paso el kine para que ustedes miren, nada, una cosita de plástico muy sencilla, la persona, es como si fuese una espirometría, digamos, se lo pone en la boca, toma aire por la nariz, y lo larga con todas sus fuerzas y se mueve esta cosita roja que está acá. Bien. Al menos debería moverse a 160. Yo lo hago y lo muevo a 350, o sea que 160 es muy poquito. Pero ya eso, digamos, nos da información de que, bueno, de que hay algo respiratorio ahí. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Después hay un tercer reflejo, que es el reflejo nauseoso, que no lo tomamos porque en realidad no da información. O sea, ustedes pueden no tenerlo, eso no significa que tengan disfagia. ¿Bien? No es indicativo de disfagia. La única información que nos da ese reflejo, si la persona lo tiene, es si está exacerbado, como en las encefalopatías, que tiene importancia, porque, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo un paciente que no se puede lavar las muelas, no llega con infección de las muelas porque ya se le produce el reflejo nauseoso, pero no tiene disfagia, no me da información de la disfagia, me da información de si la sensibilidad está exacerbada y de cómo está un poco la movilidad, ¿no? De las estructuras, pero nada más. ¿Y si no actuaría como un mecanismo protectivo? No, el reflejo, el nauseoso no. No, porque en realidad un reflejo que, digamos, lo único que hace es traerlo hacia adelante, pero cuando vos ya está acá, ¿no? El reflejo protector es el tusígeno. Es el único que puede sacar algo, digamos, más o menos de esta altura hacia arriba. Y después el vómito. No hay otro, digamos, otra fuerza en el cuerpo que pueda traer algo hacia adelante. Bien, esto yo les puse, para que ustedes vean, será como un modelo de toda esa evaluación. Hay un montón, pero para que ustedes vean todo lo que... Ven, acá se pregunta de la dieta, musculatura. Bueno, ven todo, lengua. Acá se le puede evaluar pares, porque ve, está todo. La verdad que en la vorágine, digamos, es raro que uno tome esto tan exhaustivo, pero bueno, existen un montón de estas fichas. Se usan mucho para las investigaciones, en esos casos sí se les toma todo a los pacientes. Bien. Bueno, evaluación directa. La evaluación directa es cuando ya vamos a evaluar si podemos con alimento. Bueno, puede ser con agua, no necesariamente con un semisólido. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Deglución espontánea de saliva, que eso ya lo explicamos. Deglución ante la presentación de alimentos, si es que se puede. Si masticas, una vez que termine de masticar, le pedimos que abra la boca y nos muestre y la vemos cómo está el bolo. Una vez que tragó, que vuelva a abrir para ver si quedó el resto de alimentos a los lados, la cantidad que se pone, la velocidad, si se le cae, bueno, todo eso. Si se autoalimenta también, cómo lo hace, y si lo hace un familiar también, esto sobre todo en niños, qué utensilios utilizan, qué cantidad, ¿bien? Si hay compensaciones espontáneas, es decir, si, por ejemplo, coloca la cabeza para tragar de algún modo particular, siempre para atrás, siempre para adelante, para un lado, si vemos que traga varias veces, ahí se grita, bien, si hay alguna compensación.
lo auscultamos, que eso lo hacemos con el estetoscopio. Eso nos va a dar info, digamos, lo ponemos acá al costadito, nos va a dar info, tanto de la deglución como del paso del aire, que sobre todo es importante para los pacientes que tienen traqueotomía, y balón, que ahora después les explico qué es, a ver si está pasando el aire porque se escucha, ¿bien? Y también lo podemos poner para escuchar cómo traga, a ver si ese trago es contundente, si se escucha burbujeo, eso significa que no, digamos, la comida está yendo para otro lado, si necesita varios tragos. Un buen modo de, digamos, de practicar esto es escucharse uno mismo varias veces para tener en cuenta que es lo normal, ¿bien? Bueno, las características de la voz después de deglutir, eso es importante. En general, los pacientes que tienen alguna patología neurológica, sobre todo los ACV, dicen que su voz está diferente, y eso es porque está afectada la musculatura fonatoria, ¿bien? En general dicen que su voz no es la misma. A lo que nosotros vamos a prestar acá, atención, es así. Después de esa deglución, la voz es húmeda y se renota. Es como si tuviese un lago acá, digamos, cuando lo escuchamos hablar. Eso es indicativo de que el alimento está quedando al menos en valécula. Hay algo ahí de alimento que no está pasando todo hacia el estómago. Y después hay diferentes test con agua, con textura de alimento. Uno, si los hacen, los test te van indicando que ir probando primero, en función de qué respuesta te da el paciente, qué haces después. Y se incluye también en esta parte de alimentación, bueno, la tos, a ver si aparece. A mí me ha pasado de ir a evaluar pacientes que un bocado y tos. Eso es siempre indicativo de que hay una disfagia. No significa que el alimento esté penetrando y aspirando vías respiratorias, pero algo ahí no funciona bien porque nosotros no tosemos inmediatamente después que tragamos, ¿bien? Y la evaluación respiratoria, ¿bien? Tanto la fuerza que tiene para inspirar como para expirar, y eso es importante porque eso, digamos, la capacidad respiratoria permite aumentar o no la presión subglótica, que es la presión que está por debajo de la glotis y es fundamental, no solo para la fonación, sino para la deglución. Entonces, lo respiratorio tiene mucho que ver en disfagia. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, y acá hice un apartado especial. Tomar agua. Para el paciente con traqueotomía, porque lo merece. Digamos, son pacientes complejos, de los más complejos que nos va a tocar trabajar. Bueno, les diría que hay que medio como que formarse específicamente después digamos, en la disfagia o en el rol fonobiológico en un paciente con traqueotomía, porque hay un montón de cosas que ni por asomo damos en la facu y que tampoco aparecen. Yo hace unos años hice un posgrado de disfagia que eran niños y adultos, y si bien aparecen cosas, pero no tan en detalle, digamos. Y son pacientes realmente complejos. En estos pacientes, bueno, ahí vuelvo a poner sí o sí la necesidad de un equipo interdisciplinario, sí o sí, sobre todo del kine respiratorio, y vamos a evaluar el estado general y el nivel de conciencia, ¿bien? A ver si es un paciente que está conectado con el entorno o no. ¿Cuál es su rendimiento cognitivo-conductual? Para saber si es alguien a que le vamos a poder pedir que responda a ciertas órdenes o no. La condición neuromuscular, es decir, cómo está hipotónico, hipertónico, eso cambia un montón también en nuestro abordaje. Bueno, lo vamos a ocultar, lo que hicimos antes, y en estos pacientes en particular tenemos que tener en cuenta la capacidad ventilatoria, o sea, si está conectado a oxígeno,
si es solamente oxígeno o hay otros dispositivos que son como una ventilación, se llama BNI, que les manda más aire y les permite hacer como todo un intercambio del dióxido de carbono, si tiene eso, si depende del oxígeno siempre o a veces, o sea, los valores, digamos, que maneja, son, en general, son pacientes o que están conectados todo el tiempo, les están midiendo todo el tiempo la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en sangre, o que cuando nosotros trabajemos le vamos a tener que poner y ir midiendo, ¿bien? Porque, por ejemplo, cuando hay, generalmente cuando el paciente penetra o aspira, la saturación baja. Entonces eso ya es un signo de que algo está pasando. Bueno, las secreciones, los pacientes con tráqueos son muy secretores, sale todo por ahí, te salpican. Bueno, importante saber cómo están, si son claritas, son turbulentas, son pesadas, si tienen olor, todo eso es info, a veces no tiene que ver directamente con la disfagia, pero sí nosotros lo tenemos que comentar al familiar, al enfermero, al kinesiólogo, porque son pacientes con muchas comorbilidades, ¿bien? Entonces, como que en general todos estamos atentos a todas las, digamos, los valores de ese paciente para ir contándonos. Bien, las características de la cánula que tiene, hay cánulas que tienen por dentro, ¿no? Un agujerito que se llama fenestradas, que permite el paso del aire, otras no. Si tiene balón, el balón, ¿saben lo que es un balón? No es la pelota de Kiko y Chavo. Es, se los voy a mostrar. Esto es, digamos, la tráqueo, esto es lo que ustedes ven afuera, ¿no? Esto va por dentro, y el balón es esto, digamos. Es como un globo, ¿no? Que está en la punta de la tráqueo y que se infla a partir de esto que les cuelga acá. O sea, usted el paciente lo ve. Yo acá puse otra. Ustedes lo ven así, ¿ven? O sea, tiene el tubo de la tráqueo que sale y acá le cuelga un hilito con ese cosito que suele ser azul o blanco, que si ustedes lo tocan, tiene un poquito de aire cuando está inflado. O sea, cuando ustedes le ponen aire acá, esto se infla, esta es la, digamos, esta es la tráquea, esto se infla y impide por completo el paso del aire, ¿bien? Porque en la traqueotomía, que no tiene balón, digamos, queda un espacio, ¿no? Entre las paredes, ¿no? Y la tráqueo. Entre la tráquea y la tráqueo hay un espacio. Cuando hay balón, y el balón está inflado, no hay espacio. Entonces, no debería pasar nada de acá para arriba, ¿bien? Eso se hace en los pacientes que han, digamos, que han pasado por procesos de neumonía muy, muy graves, en donde se piensa que se podrían broncoaspirar constantemente. Entonces se les pone eso para que no haya ningún riesgo de que en su propia saliva pase la vía respiratoria. Van a ver que uno de nuestros objetivos cuando trabajamos con estos pacientes es poder sacarle esto. O sea, nosotros, porque en realidad esto es horrible. Primero que al paciente le pesa, le molesta, lo siente, le aprieta todo el tiempo las estructuras. Ya de por sí horrible tener una tráquea, es peor tener eso. Segundo, que no permite el paso del aire. Por lo tanto, si no hay paso de aire, ¿qué no va a poder hacer ese paciente? Si yo tengo una traba acá y no me pasa aire, ¿qué no puedo hacer? Hablar. Nunca va a poder hablar ese paciente. Jamás. Y a lo mejor es un paciente que tiene dificultad de glutoria, pero no, digamos, fonatoriamente no tiene nada, bien, y cognitivamente está impecable. Y no puede hablar, chicas. Yo tengo una paciente con ELA que le leemos los labios, y no se lo podemos desinflar porque ya sabemos que se aspira toda, y hace neumonía. Pero bueno, también ocurre que en muchos casos lo colocan por precaución. Mejor es un paciente que tenía una enfermedad de base, hace una neumonía, sale ese periodo de internación con ese balón. Por precaución, después nosotros empezamos a evaluar y demás, y nos damos cuenta que bueno, que sí puede estar sin eso, y es un gran alivio poder sacarlo. Y es nuestro trabajo absoluto, digamos. Nadie va a intentar sacarlo más que la FON. Primero porque para la fonación, y segundo para que también pase aire, es como que no le pasa aire a esta parte.
y un poquito igual siempre pasa, pero casi nada. Bien, entonces, habrá que ver si estos pacientes tienen o no balón. Unos tienen, otros no. Y en los pacientes que tienen traqueotomía, podemos hacer el Blue Test. ¿Alguna vez lo escuchó alguien? No. Miren todo lo que tendrán que ver en la facu. Bueno, el Blue Test es un estudio muy sencillo. Hay estándares y todo, pero uno lo puede hacer de manera muy sencilla, en donde se le da al paciente, tiene que tener traqueotomía. Yo generalmente pruebo con un hielito que lo tiño de azul con colorante de torta. Le doy hielo porque lo frío le va a dar más información. Pero se le puede dar cualquier cosa teñida de azul. Se le da eso y, bueno, le pide que trae o vemos qué hace, ¿no? En general, si lo probamos es porque ya sabemos que es un paciente que disparo glutatorio tiene. Ahora, no sabemos dónde va, pero que dispara, dispara. Y inmediatamente después de eso hay que aspirarlo al paciente. Cuando se lo aspira, digo, para el que nunca vio, es, digamos, un motorcito como el de los nebulizadores, que tiene una sondita bien finita, se aprieta un botón, eso se mete en la tráquea y le chupa todo el moco. Bien, se mete bastante. En general no lo hacemos nosotros, eso lo hace el enfermero, quien está ahí. En general, igual yo lo he hecho, digamos, una vez aprendí a hacerlo. Entonces, se le da al paciente algo teñido de azul, inmediatamente después se lo aspira para ver si sale algo azul, porque no debería. ¿Bien? Porque la tráquea está en la parte respiratoria, está en la tráquea, no está en, digamos, en la parte de alimentación, en la estructura que forma parte del proceso de alimentación. Y en general después se lo vuelve a aspirar al rato, a la hora, porque lo que pasa también los pacientes que tienen trastornos neuromusculares es que a veces nosotros le damos algo, aspiramos, no sale nada, qué bien, no sale nada, probamos otro día, tampoco, y nos olvidamos de aspirar 2 o 3 horas después, y en realidad la musculatura está tan lenta que eso que yo le di quedó acá, como supónganse. Ya está, ya pasó para la parte respiratoria, pasa que la tráquea está más abajo y nos llegó. Bien. Claro, ahí con un caso, un paciente nos pasó eso. Bueno, este test está bueno porque lo podemos hacer ni bien conocemos al paciente, lo podemos repetir cuantas veces queramos a lo largo del tratamiento, lo podemos probar con cualquier alimento, ¿no? Yo siempre pruebo, ni bien lo ve el paciente, con nada, con un hielito, pero si después viene bien, cuando uno, en el tratamiento, yo he tenido pacientes que le hago teñir todo, comen puré, todo es azul, hasta que estemos seguros que digamos, que no pasa vía respiratoria. Y en general, una vez si el Blue Test, digamos, no pasa, uno pide una videodilución. Es como que esto es previo. Si yo hago el Blue Test y ya me dio mal, ¿para qué voy a pedir una video? Lo voy a irradiar todo, si en realidad yo ya sé que, digamos, a vías respiratorias algo pasa. Yo la puedo pedir con el tiempo como para ver qué es lo que pasa, porque en realidad yo no sé lo que pasa, no sé dónde queda, no sé cuántas veces traga, o sea, toda esa información yo no la tengo. Pero bueno, al menos inicialmente, si yo hago este test y me da que sale azul, y bueno, todavía no pido la video, porque en realidad el resultado no va a ser bueno, mejor prefiero seguir trabajando muscularmente y más adelante pedirla. Y lo último que voy a hacer con estos pacientes, si se puede, es ocluir la cánula. Que para eso yo tengo que controlar, digamos, tiene que ser un paciente que no tenga balón, y tengo que tener controlados los signos vitales sí o sí, y lo que se hace es taparle, digamos, la cánula, pedirle que respire, que imagine que lo lleva hacia arriba ese aire, porque el aire va a dejar de salir por acá y va a salir por arriba, ¿no? Y ver qué ocurre, ver si lo tolera, si no cambian. Hay pacientes que desaturan, otros que te dicen que se ahoga, que por favor no se lo tape, en fin. Pero eso, digamos, es posterior, tiene que ser, o tiene que ser un paciente que no tenga balón, porque si tiene balón, por más que yo tape, no sube nada ahí, entonces no tiene sentido. Bien. ¿Dudas? Sí.
De la auscultación. Sí. Te lo que habías dicho antes. ¿Qué es lo que escuchamos entonces? Escuchamos el paso del aire y el disparo de glutorio. ¿Qué vemos en los pacientes? En estos. ¿Cómo me dicho de las burbujitas? Sí, cuando el trago es contundente, se siente gluc y listo. Eso sería normal. Y si no, podemos sentir como que va más lento, ¿viste? Como que necesita varias diluciones, o se siente como burbujas, como si te hacen una gárgara, como ese ruido cuando está tragando, como una gárgara. Bien, y lo último, fíjense, recién todavía no puede pasar ni a tratamiento. Bueno, la evaluación es muy importante en el paciente con disfagia y forma parte del tratamiento porque estamos evaluando todo el tiempo, porque mucho del tratamiento de disfagia tiene que ver con lo que vamos a ir indicándole a esa persona. Entonces hay que evaluarla constantemente. Esperen que primero les quiero mostrar la otra. Bueno, evaluación instrumental es o la videodilución, que es lo que vimos antes, que también se llama videofluoroscopía. Acá en Rosario, o sea, en general lo hacen los médicos en diagnóstico por imagen, en Rosario. En Buenos Aires, en todos está el médico y la fono. Acá aún no lo hemos logrado, creo que en 1 o 2 sanatorios está la fono. Deberíamos estar, porque en realidad somos las que más conocemos el proceso del glutorio. Bueno, es un campo que nos falta ocupar todavía, pero acá en Rosario, en Buenos Aires, como que ya llevan la delantera en eso. Y la fibroendoscopía de la deglución, que es el endoscopio, como el que usa el otorrino, pero en este caso tiene que haberse sido un neumonólogo, además de la fono, y va por la nariz, o sea, pasan el endoscopio por la nariz. Creo que les puse acá una imagen. ¿Ven? Le pasan el endoscopio a la nariz, le dan algo por boca, teñido de azul, y ven a dónde queda eso azul. Lo que, digamos, la desventaja, que este estudio como ventaja es que el paciente no tiene que ser irradiado y se hace rápido, se puede hacer, si el paciente está internado en la misma sala, bien. La desventaja que tiene es que cuando traga, se aplasta todo el endoscopio y no se ve más nada, digamos, bien. Pero bueno, sí se puede ver si ya va quedando en los pilares, si, qué sé yo, si estuviese acá, azul, acá no está. Si esto estuviese cerrado, estaría acá y ya están las cuerdas bucales, eso, que no debería. Bien. Bueno, y nada más de evaluación. Diagnóstico, simplemente que, digamos, que sepan que lo hacemos nosotras. No hay ninguna otra persona que haga el diagnóstico de disfagia. Digamos, el neurólogo, el neumonólogo, pueden sospechar que esa persona tiene disfagia, pero no van a decir qué tipo de disfagia, dónde está la alteración, eso es propio de la zona. Y sí que en los pacientes con disfagia, que suelen ser neurolésicos, constantemente estamos reevaluando y el diagnóstico cambia, va cambiando. Bien. Bueno, tratamiento. Aunque parezca redundante, porque yo sé que en todas las materias dicen mejorar la calidad de vida del paciente, pero realmente en esta área lo es. Son pacientes con muchas comorbilidades, o sea, complicados, y nuestro objetivo siempre tiene que ser mejorar la calidad de vida de ese paciente. Que se sienta más cómodo, más a gusto, y en los casos en los que se puede, no siempre se puede, tiene que ser lograr una deglución segura y eficaz. Segura significa que no haya riesgo de que eso pase a vías respiratorias. Y eficaz, que lo nutra y lo hidrate. Porque en ocasiones puede ser que no haya, o sea, sea segura, pero que, por eso pasa mucho en los niños con las encefalopatías, que por todas las malformaciones que tienen y todo el hipertón y todo, la cantidad que coman sea muy poquita o el agua que toman sea muy poquita, les requiera mucho gasto energético, les lleve mucho tiempo y no rinden.
no rinde para nutrirlos y alimentarlos. Uno lo puede sostener para que tenga experiencias en boca, y sobre todo en los niños, porque son las estructuras que después deberían usar para hablar. Entonces, hay que usarlas, pero muchas veces no se logra que sea eficaz. Bueno, y todo esto que ven acá, ahora se los paso, son algunas de las cosas que usamos en la terapéutica. Esta pelotita, que ahora se las muestro, puede ser cualquiera. Yo justo tengo la misma que la foto, me di cuenta. Esto es un electroestimulador. Esto es para trabajar la fuerza aspiratoria e inspiratoria. Esto para los músculos del glutorio. Esto es un ejercicio de deglución forzada, en donde se le pide al paciente, ponga un traguito, trague, y uno le hace fuerza opuesta en la frente. Y estos son unos palillos que ahora les muestro para estimular adentro. Bien. Esto si quieren, miren, acá tengo, esto es la tinta azul. Yo les decía que está así porque mancha de una manera. Yo me pongo guante y siempre termino manchada. Para venir acá le cambié esto, porque esto era un asco. Y ahora si quieren les paso esto y ustedes lo miran. Pero no me quedó muy claro ese, tienen que... ¿Este? Sí, como una espirometría. Sí. O sea, ahora cuando se lo paso vos lo mirás. Acá debería tener una boca de espirometría que son de cartón, que son más chiquitas porque esta es media grande y incómoda. Tomás aire, sopla todo lo que pueda y se va moviendo esto. Sí. Y te da tu fuerza aspiratoria. Claro. Este se pone así y también vos te lo pones en la boca y podés aspirar, o sea, como esto es el mate, y se van subiendo las pelotitas, digamos, eso mide la fuerza inspiratoria, y si no, lo inventamos la forma porque no fue creado para esto, pero lo ponemos al revés y tenés que aspirar al revés, expirar, y se van a mover las pelotitas. Lo que pasa es que esto es difícil porque tiene, por acá se escapa el aire, yo a veces se los tapo. Mientras más vertical, más difícil. Vamos horizontando más fácil. A los pacientes les gustan todas estas cosas porque se van midiendo y se van viendo cómo progresan. Y progresan. Se nota cómo progresan. ¿Cómo funcionaba? ¿No? Son todos ejercitadores de la capacidad pulmonar. Si los ponen en Google les aparecen así. Este se llama pico de flujo respiratorio. Este no me acuerdo si tiene un nombre, la verdad. Y este se llama PEP, P-E-P o IMT. Y esto se pone así. Esto se puede ir moviendo. Mientras más lo mueven, más resistencia tiene. Y el paciente se pone esto en la nariz, que queda hermoso, y toma aire y larga por acá. O sea, lo toma y lo larga por acá. Pero la resistencia la va a sentir cuando lo larga. ¿Bien? Y es muy bueno para trabajar la tos. Se usa, de hecho, yo les hago hacer, por ejemplo, 3 de esas y que tosan. Es muy bueno para la tos y para mover secreciones. Estas cosas las usan mucho los kines. Por eso les digo que hay mucho de respiratorio en la parte disfágica. Lo pongo así, espero se lo pasan. Después acá hay esto, no traje el cablecito, pero lo conectan, y esto es más para la parte sensoperceptiva, pero vibra de distinto modo. Después tengo uno de no traje que lo ponemos siempre en la heladera. Bueno, acá está la pelotita, y después, esto es el electroestimulador. ¿Cómo está ahí? Ya lo sacamos. Bueno. Se ponen, digamos, en distintos lados los electrodos, y acá se va regulando cuánto se le pasa, y se le puede pedir cada cosa mientras, si pueden, ¿no? Que traguen, que emitan alguna consonante, alguna vocal. Y después, bueno, sorbete yo uso un montón, estos así, con otras vueltas, porque mientras más vueltas tienen, más fuerza hacen. Entonces voy variando mucho eso.
baja lengua, acá están los hisopos largos que yo le decía. Bueno, globos, y cuando ya son pacientes superdotados, pasamos a bombucha, ni yo las puedo entrar a veces y los pacientes pueden. Eh, Este es un ejercitador para los labios, que se pone acá y se empuja. Y después, esto otro que está acá, es generalmente para niños. Y no sé si vende allá atrás. Estos que los venden son para los bebés, digamos. Son como de goma, como para ir estimulando. Después hay estos, que son como pelotitas con distintos tamaños, que sirven para ir tocando atrás. Y estos que suelen ser para apretar, tipo masticar. Esto sobre todo en niños, y en general los niños se los compran a esto después y tienen sus propios, vos llegás y usás lo que tienen ellos, pero no son caras. Esto es lo más caro, digamos, como lo respiratorio. Sí. La pelota, también puedes poner la mano, pero la pones acá y hace fuerza para abajo y enderezas, para abajo y enderezas. Hay algunas como test que te dicen cuántas veces tenés que hacer, por ejemplo, no sé, 3 series de 10 veces. Es bien porque en la disfagia hay que trabajar mucho, mucho la musculatura, un montón, digamos, la musculatura cervical, la faringe posterior, y la única manera es a través de estas cosas, a través, por ejemplo, que el paciente, vos pones la mano acá y le pedís que gire un lado y vuelve a hacer fuerza opuesta, gira el otro, fuerza opuesta. Lo mismo hacia adelante cuando puede, porque hay pacientes que están en la cama así, no pueden hacer nada de todo esto. Esto sería como en el mejor de los casos. Bueno, ahora si quieren, o lo habilitan a ver acá al final, o lo pasan a esto, no sé cómo hacerlo para que no se me... Tomen, pásenlo así. Sí. ¿En qué lado de la infancia se empezaría con el tiempo que dijo una chica que tomaba Que fue otra combinación. ¿Cuándo comenzás a en realidad el espesar es un polvo, como la leche en polvo, viene igual en un tarro, tiene gusto feo y para lo único que sirve es para espesar un líquido, ¿no? Puede ser agua, jugo, lo que sea. Eso se da solamente cuando nosotros creemos que ese paciente se aspira con líquidos. Entonces, como tiene que igual tomar líquido, pues si no se va a deshidratar, se le agrega eso y vos le podés dar la consistencia que vos quieras. Hay incluso escalas de cómo te quedaría, se mide con la cuchara. Si cuando giras la cuchara se cae, es escala 1. Si cuando girás va lento, escala 2. Si es como una gelatina, escala 3, y así sucesivamente. Pero solo cuando se considera que ese paciente se aspira con líquidos. Y eso suele ser porque los líquidos dan mucha menos información en boca, porque pasan rápido, no hay que masticarlo, no hay que hacer nada cuando uno toma líquido, entonces cuando hay afecciones a nivel sensorial, digamos, o hay lentitud en la información que llega hacia arriba, el líquido no alcanza a mandar la info y, digamos, eso cae sin que se produzca el disparo de glutorio. Entonces ahí se indica el SPESAM para evitar eso. Pero no es que haya un momento, sino que depende de la, digamos, de la deglución de ese paciente. Esa chica es una que come todo, que no come nada sólido directamente, todo. Claro, evidentemente debe tener contraindicados los líquidos. ¿Quién es la chica? La famosa. Ah. Bueno, seguimos. Vamos que a las 4 me cierra donde está el auto y me quedo sin auto. Bueno,
Bueno, los trastornos de la deglución, bueno, son frecuentes. La complejidad de los mecanismos involucrados en el proceso exigen un enfoque transdisciplinario en el estudio, diagnóstico, prevención y tratamiento. Es muy importante conocer el diagnóstico y el pronóstico de esa patología que causa la disfagia para saber yo cómo actúo, ¿bien? Bueno, y esto es más de lo mismo. Pero sí que nuestro rol es fundamental en el abordaje de disfagia, es un área exclusivamente nuestra. Bien, y en cuanto al tratamiento, yo se los agrupé como en 4 grandes áreas. Todas las vamos a trabajar, más o menos las venimos hablando, pero siempre vamos a trabajar sobre praxias neuromusculares y fortalecimiento muscular. Bien. El objetivo siempre va a ser restablecer las sinergias, digamos, entre las estructuras que participan en el proceso deglutorio. Estos ejemplos de ejercicios, después se los buscan por internet, pero son el nombre de muchos de estos que yo les expliqué. Bien. Técnicas compensatorias, algo que sí o sí también vamos a hacer en nuestro tratamiento, que son modificaciones posturales, porque la posición de la cabeza incide un montón en la deglución, eso ya lo saben. Entonces, insistir en esto de cuál es la postura, digamos, indicada para la deglución, y estas modificaciones también a veces tienen que ver con, por ejemplo, si es un paciente que nosotros sabemos que tuvo la videodeglución y el alimento queda en valécula, yo sé que si traga con la cabeza levemente inclinada hacia adelante, favorece su deglución, por ejemplo. Entonces tal vez yo puedo al principio indicarle eso, mira, voy a intentar tragar con la cabeza un poquito más hacia adelante. O a veces en las parálisis que trague del lado donde, digamos, que no está paralizado, bien. O sea, no solo la postura adecuada, sino que a veces esas modificaciones tienen que ver con otras cuestiones. Bueno, modificaciones sensoriales, porque ya vieron que todo digamos, los sentidos son muy importantes, dan mucha info, entonces ahí también podemos sugerir modificaciones, que sea que la comida esté bien condimentada, o las texturas, y modificaciones en la consistencia del alimento y en la cantidad. Bien. Después, también vamos a hacer maniobras deglutorias, ahí están explicadas, por si después la quieren buscar, pero son, por ejemplo, tragar con la lengua entre dientes, vayan probándolo si quieren, traguen saliva con lengua entre dientes, tragar mientras hacen un esfuerzo extra, ejemplo. Le pedimos al paciente que trague e intente hacer fuerza como si se quiere levantar de la silla. O yo a veces le doy una banda esa de los kines, le digo que la agarre de un lado, y se ponga el traguito de agua en la boca, y le digo, vos hacé fuerza mientras tragás. Yo le hago fuerza al otro lado. Y estas dos, que son degluciones en las que el paciente tiene que hacer como una apnea en el medio. Se pone el traguito de agua, toma aire, sostiene el aire, después traga, o sea, juega con la respiración. Hay un montón. Yo puse algunos. Siempre el objetivo, en esto siempre es fortalecer la musculatura deglutoria. Sí, y digamos, sí. Sí, siempre va a fortalecer la musculatura faríngea, digamos. Y el último, digamos, la última pata, que es que esto lo hacemos todo mezclado, ¿se entiende? O sea, no es que un día hacemos praxia, como que vamos alternando todo esto. Y el cuidado nutricional, que en realidad vamos a ir viendo, digamos, en función de cómo ese paciente se nos presente, siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos que lograr eficacia y seguridad en su alimentación, ¿bien? Y acá les puse yo
dos modos de alimentación que suelen tener los pacientes con disfagia, que son sonda nasogástrica, que es la sondita, se alimento por acá, que en realidad la sonda debería ponerse por máximo 3 meses y después evaluar si es un paciente que sigue con alimentación por boca o si pasa a botón, porque la sonda esa pasa por todo el lugar donde respiramos, hablamos, es realmente molesta, se les tapa. Ustedes imagínense tener dos cosas acá en la nariz 24 horas, por eso simplemente es transicional la sonda, ¿bien? Si es un paciente que al momento no se va a poder alimentar por boca, y bueno, irá a botón, total el botón es reversible, y es toda esta área nos queda libre a nosotros para trabajar, porque es re difícil trabajar con un paciente con sonda. Aparte se la arrancan. Bueno, y el botón gástrico que va directamente, digamos, al estómago. Es parecido adentro, como el balón que yo le mostraba, tiene como un globito para que no se salga, digamos, lo que entró, y el alimento se pasa, en lo ideal es como una bolsa de alimento que va con una bomba, y la bomba lo va alargando como por goteo, ¿no? Así es bien lento. Pero bueno, por ejemplo, la medicación se puede pasar con jeringa, eso lo van viendo y se puede pasar tanto esas bolsas de alimento que vienen ya preparadas, que tienen un montón de nutrientes, o hay gente que les procesa comida y las pasa por ahí, bien, bien, bien licuada. Bien. Bueno, y en 15 minutos vamos a explicar los casos clínicos. Yo les traje algunos casos nada más para que ustedes vean cómo sería el rol completo de pacientes reales míos. Bueno, Marta es una paciente con Parkinson. Ella tiene 68 años, hace varios años que hace tratamiento, bueno, biológico, hace como 8 años que tiene diagnosticado el Parkinson. Hasta el momento ya no tiene dificultades de gluten, digamos, que a mí me hagan sospechar que ese alimento está penetrando o aspirando, pero sí hace ya un tiempo que empezó a decirme que ella siente a veces que la comida no pasa bien, que yo tuve que tomar agua 2 o 3 veces porque sentí que me quedo acá, ¿bien? Y sí tiene fallas en la masticación y en la formación del bolo, porque lo que tienen los pacientes con Parkinson es mucha rigidez, pierden elasticidad en la cara. Entonces ya el bolo no lo forma bien, mastica y le queda toda la comida por todos lados. Entonces, bueno, fíjense que acá mi abordaje está destinado al menos a mantener eficiente y segura ese proceso glutorio durante el mayor tiempo que pueda, ¿no? Trabajando sobre la elasticidad y la fuerza de la musculatura y brindando recursos, ¿bien? Es decir, técnicas que le ayudan durante esa alimentación. Yo le digo, por ejemplo, que ella no tendría que comer comida tan seca, porque como los músculos están tan rígidos, le cuesta más moverla, que cuando ella siente que la comida queda, que haga varios traguitos de agua, uno le va dando esas indicaciones, digamos. Acá ya estamos yendo un trabajo, digamos, de disfagia. Bueno, trabajamos mucho sobre la musculatura y la fuerza muscular y la elasticidad, pero no es una paciente, por ejemplo, que esté penetrando o aspirándose. No obstante, ya hay un trabajo de nuestra parte. Bueno, este es un paciente re complejo, un paciente que tuvo COVID, sano, no tenía nada, tiene COVID, va a terapia intensiva, en terapia hace un ACV y sale de terror, pobre. Tiene, digamos, una hemiparesia, hipertono, o sea, de un lado está así, movimientos involuntarios, por momentos no tiene control cefálico, traqueotomía, balones que no pasa al aire, botón, todo lo que podría imaginarse lo tiene. Yo a él yo hace unos meses que lo atiendo, ya le hice blue test, a veces pasa, a veces no, es como que no tenemos certeza. Acumula saliva por momentos acá, atrás, o sea que la dilución espontánea no está bien en él. Está conectado maso, por momentos un día voy y hace todo lo que le pido, el otro día no, también la musculatura le juega mucho en contra a veces.
Entonces yo le pido algunas cosas y en el afán de mover, empieza un movimiento involuntario en el brazo. Mi objetivo acá es al menos poder sacar el balón. Ese sería mi objetivo principal para poder poner una válvula fonatoria, aunque sea. Porque es un paciente que cognitivamente dentro de todo está, ¿viste? Como está atrapado en un cuerpo ese paciente. No se puede comunicar, casi que no puede ni señalar. Entonces, mi objetivo acá es poder sacar mejorar lo respiratorio para poder sacarle el balón, ponerle una válvula y que al menos se pueda emitir algunos sonidos. Yo ya he desinflado muchas veces el balón y él maneja bien los valores, como que viene bien. Así que bueno, ese sería mi objetivo. Fíjense que ni pienso en que se alimente por boca. Primero pienso en quitar eso. A ver si él se puede conectar y después de ahí, sin balón, hacer una video, que todavía no lo hicimos, y ver, porque en realidad, alimento, yo hasta ahora, las veces que he probado, a veces pasa. Y a veces pasa líquido, a veces semisólido, como que... Pero ya hay pacientes de los que vos decís, como bueno, puedo trabajar, pero como que nunca va a tener, o va a dejar de alimentarse por botón, por ejemplo. Sí, ahora te voy a mostrar, creo que el que viene. Este es un caso, así. Porque tiene ELA, fíjense, tiene 38 años, hace 3 años que tiene ELA, y está así, en la cama, sentada. Lo único que mueve es esto. Los brazos, le mueve la cabeza, no tiene ni control cefálico, digamos. Yo la atendía en consultorio a ella, póngale en enero, venía con la silla de rueda, o sea, se alimentaba por boca, hizo una neumonía, estuvo internada y después de neumonía es como que, viste, retrocedió un montón y queda con traqueotomía, balón, se alimenta por el botón y no mueve. Es así. Esta enfermedad es terrible, porque ella cognitivamente está impecable. De hecho, nos comunicamos hasta ahora, le leemos los labios y a veces usamos un tablero que tiene letras, o sea, así en fila, y cuando no le entendemos, a ver con qué empieza Pauli, le digo yo. Entonces voy y ella me va haciendo, o me hace, cuando es A, B, así, o sea, a ese nivel. Ahora ya le están por dar como el que tiene Bullrich, ¿vieron? El sistema que se llama Iris Bond, pero nos costó como que la obra social lo reconozca. Bueno, yo ella, como después de la neumonía, esa que con todo esto, y le ponen el balón por protección, porque no sabían por qué había tenido neumonía, yo me arriesgo a probar enseguida con líquidos, semisólidos, no pasaba nada. Yo probaba, no salía nada azul, probábamos el rato tampoco. Digo, bueno, Pauli, le vamos a hacer una video para quedarnos tranquilas. Y cuando hacemos la video, vemos que todo le queda tan poca movilidad tenía que le quedaba acá. Y recién a las 4 horas capaz, entonces, claro, cada vez que nosotros aspirábamos no salía nada. Y bueno, esta es una paciente que no va a poder alimentarse porque por más que sea poco lo que pasa, tal vez no es todo lo que pasa, es una paciente de mucho riesgo, digamos, porque su patología avanza todo el tiempo. Distinto a alguien en lo que yo veo esto, pero sé que está estancado. Entonces a lo mejor yo puedo trabajar con alguna maniobra o algo, pero avanza a pasos agigantados. Aparte tiene muchas dificultades respiratorias, a veces está con sonda para oxígeno, a veces no, ¿viste? Este es un caso como que ahí, yo igual sigo probando, a veces desinflarle, porque la válvula fonatoria podría ser una opción, pero no sé si va a tener esa fuerza respiratoria para mandar el aire, porque no mueve casi nada ya. Bueno, esta es la única niña que tengo, que es la que les conté, que no había tenido experiencias de alimentación, y yo, cuando la voy a ver, yo no hago niños en realidad, considero que uno debería formarse o en una, o en adultos o en niños. Ella va a otra fono, pero la fono no podía ir un día más, la fono que va, como la química amiga mía me insistió, y bueno,
uy, porque me queda ahí, yo vivo en Funes, queda ahí en Funes. Cuando yo voy, lo primero que hago es hacer el blue test, le salía por la nariz, por la nariz eran burbujas azules, le salían por acá. Y aparte no sabía qué hacer. Yo le puse algo en la boca y como que no movía la lengua. Era nada, no sabía qué hacer. Entonces, mi objetivo inicial fue desensibilizar esa zona, estimular el disparo del glutorio. Ella no tragaba saliva, no sabía qué hacer en boca. Y ofrecerle experiencias en boca, porque ella no, es como que no, nunca le daban nada. Ahora, vos le pones algo en boca, lo traga, ahí le dan masitas, las chupa, digamos, ya no pasa más hacia la nariz. No obstante, yo he seguido probando y a veces sigue pasando por tráqueo. Así que bueno, estamos ahí. A mí en ella sí me gustaría sacar el balón porque estaría bueno que fone para empezar a escucharse, porque es bebé, nunca se escuchó su voz en su vida. A veces se lo sacamos y se pone a llorar, porque cuando vos lo desinflás, la sensación es como de ahogo, ¿viste? Y se escucha su propio llanto, porque llora, y llora más. Pero bueno, es una patología compleja porque avanza también esta patología. Entonces, hay que estar ahí. Sí. La abordaje orientado de sensibilizar. ¿Por qué le sensibiliza? Porque es una zona que está, digamos, hipersensible. Todo lo que vos le ponías en la boca, porque nunca tuvo, es como que a la mamá le dijeron, mira, no puede comer nada por boca, le pusieron el botón y no existió más la boca. Entonces empezar a poner cosas para que ella sienta, sepa qué hacer, cómo moverlo. Si bien le falta un montón, ahora está re bien. Vos tenés una masita acá y se la agarra y se la pone a chupar, que eso antes era impensado. ¿Tampoco lo hacía con objetos que eran alimentos? No, ahora se lleva todo a la boca. Aparte, cognitivamente está impecable, impecable. La mamá, por ejemplo, se le dice, Nina, tenés moco, te voy a aspirar. Se saca acá para que la aspiren. ¿Por dónde comes vos? Se levanta, te muestra el botón. Impecable. Por eso se da cuenta cuando le desinflo el balón y llora como yo intento despacito ir de atrás. Bueno, y el último. Les muestro uno positivo porque hasta todo. Esta es una paciente que tuvo un traumatismo del cráneo grave por un accidente de tránsito, queda con una cuadriparesia porque la lesión es alta, solo mueve esto, pero todo, digamos, y un poco las manos, aunque no tiene prensión. Ella no tenía, o sea, cuando le ocurre el accidente no necesitaba fono porque fue, digamos, no tenía nada que ver la parte de glutoria con su lesión. Después, con los años, hace una neumonía, piensan que esa neumonía la hizo porque se aspiró, está internada hace una CB, y cuando sale de esa internación, queda con traqueotomía que ya no tenía, y se alimentaba por botón. Sospechaban, ella cuando tuvo el accidente le pusieron una placa, digamos, para estabilizar la columna, y sospechaban que esa placa se había movido y le estaba empujando los músculos de la faringe, y eso hacía que se afecte la parte del glúteo. Bueno, cuando yo a raíz de esto ya empieza con fono, yo voy todos estos pacientes que les mostré, yo voy al domicilio. Empezamos a trabajar como fortalecimiento de musculatura, toda posterior, con todo esto que yo tengo, como 6 meses, y recién ahí yo pruebo. Ella cognitivamente está bárbara, la tráqueo ya se la tapa con la tapita y habla por boca, o sea, en ese sentido ya está bien. Bueno, probé varias veces con distintas texturas, nunca salió nada azul, probamos, fui aumentando las cantidades, todo paulatino. Yo le hacía teñir todo de azul, decía todo. Al mate, por ejemplo, le hacía poner como si fuese como una red abajo para que no se le pasen las cositas de la hierba, bueno, la cuidamos un montón. Y bueno, cuando ya pasó un tiempo que no daba nada, yo con ella me animé a probar con comida y todo, porque no es una patología que evoluciona. Ella había tenido un evento único, era raro, viste, por qué se le habían puesto el botón. Y bueno, efectivamente, cuando después
de un tiempo, yo le digo, bueno, vamos a hacer una biodevolución, porque si da ok, ya sí hablamos con la nutricionista y empezamos a alternar la alimentación por el botón con la de la boca. Y le dio bien, o sea, le dio que el alimento semisólido a veces le queda como en valécula, que es antes de las cuerdas vocales, pero esa con sucesivas diluciones pasa al estómago. Así que bueno, actualmente se alimenta por boca, ahora está media flaca, entonces de vuelta el botón no se lo sacaron porque siempre estuvo media con bajo peso. Entonces, por ejemplo, ahora le damos igual por el botón, pero por una cuestión nutritiva, no porque no pueda alimentarse por boca, ya come lo que quiere. Igual siempre estamos alerta porque a veces hace microaspiraciones, ha pasado que comió algo y la aspiran y aparece. Pero bueno, eso es propio en realidad porque esa está ahí, está al límite, digamos. Ya sabemos que la comida queda ahí y esa la pasa. Y tal vez algún día, si la comida estaba muy seca, ella mientras hablaba se estaba riendo o lo que sea, y bueno, a lo mejor pasó. No por eso se indica que no vuelva a comer por boca, se controla, si fue un hecho aislado, ya está, y no hace neumonías por eso. Las neumonías se hacen cuando se pasa todo el tiempo la comida. Bueno. Y nada más. Acá un poco de datos nomás de cuán frecuente es la disfagia en patologías neurológicas. Y esto, digamos, lo que tienen que saberse es que es un síntoma grave, es grave, pone en riesgo de desnutrición, de deshidratación y complicaciones que pueden causar la muerte, y esto es así. Y bueno, que pueden aparecer en enfermedades agudas o en enfermedades crónicas en el tiempo. Bueno, esto es lo que ya les dije, que es muy importante trabajar en equipo, es fundamental. Y nada más. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, devuélvanme, no me choreen por favor. Bueno, ahí, ahí está mi mail, cualquier que está medio tapado, Lucía Gargallo 9. Bueno, nada, cualquier consulta o lo que quieran, me pueden escribir. Bueno, muchas gracias. Y antes de que se vayan, nada, agradecerles de nuevo que pudieron participar de estos encuentros, agradecerte a vos, profe, también por la predisposición. Y ya la semana que viene vamos a tener los certificados. La que no se pudo anotar en la asistencia, no sé si quedó alguien sin anotarse. Y nada, vamos a apartar, le vamos a mandar un poquito para que lo vengan a buscar al certificado. Así que nada, muchas gracias. Sí, ajá, sí, no pasa nada. Hola. Tenemos una reunión que queríamos. El balón, no terminamos y algo que esta es la anarquía. Vos tenés la cámara de la economía que está por dentro de la anarquía. Después tenés un espacio que se mueve en esta ocasión. La océano por completo. Entonces, el balón son globos. Si vos no tenés balón, en la tráquea, esto pasa algo de ahí. Acá sí lo queda como un globo y eso se alrededor y cierra todo el mundo. No pasa nada de ahí. Yo lo pasé por el centro. Porque lo hacen porque no hay ahí.
Porque son pacientes que tienen médicos de que pase con su propia saliva. Eso, o sea, a nosotros no me importa que no pasa nada, que hay, no importa que se lo ponen, que no pasa nada, todo queda ahí acumulado. Por eso esos pacientes también no, porque queda ahí en realidad, ¿entendés? Por eso esos pacientes a veces tienen también como tienen estos, nos vemos acá le sale el cordoncito con el balón y después le sale otro cordoncito por acá que es como un puerto que va flotando por arriba del balón. Entonces por ahí se lo aplican una fibra y se saca el fibrosis. Sí, qué horrible. No, de nada, chica. ¿Con alguna máquina o algo? Mira, existe una máquina y si no, con agua caliente y detergente, que dejas un rato ahí, viene un esterilizador. Esto no, esto cada uno tiene sus globos, tiene una carpeta gigante con los nombres, pero estos viene un aparato cuadrado así como lo metían dentro del odontólogo. Porque me parece que yo había visto en un video que metían todas las cosas ahí dentro como que le daban a luz ultravioleta. Existe eso, sí. Pero bueno, debe valer como... Sí, debe ser súper. No, tampoco es accesible, pero capaz 20.000 pesos. Yo esto lo debo usar con 2 pacientes. No es que lo uso con todos los pacientes. Gracias, profe. De nada. Sí. Y esa todo el tiempo de usted. Como que ¿Tiene algo la nena? no lo sé, por eso yo no soy bueno todavía. Ah, pero usted, digamos, no tiene una patología de base. No, Claro, sabe. pero prestar la atención para decirle a la madre, llévala. Porque la madre, o sea, después de que, por ejemplo, yo le digo, deja de hacer lío, o sea, comer, dale, como que me dice que llama la atención. Pero, digo, no sería para hacer una persona. Siempre llora o no te quiere comer. Eso. Ah, como que le molesta realmente. Sí. Nunca hizo consulta con fono. Sí, tal vez sería para que haga una consulta, como para quedarse tranquila. Me parece raro, no se me ocurre qué puede haber ahí, algo funcional, pero ¿Ustedes viste. consultan online? Pero yo niño